Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido nuevamente. Yo quería preguntarles cuál fue el porcentaje de sus agremiados que participaron en la huelga anterior. Vamos a ver, para efecto de contestarle la pregunta de forma certera, no podría ofrecerle el dato, don Eric, por una sencilla razón. Nosotros somos una confederación sindical. A nosotros se nos aglutinan casi más de 40 organizaciones o sindicatos bases, entonces tener ese porcentaje no lo manejamos. Pero sí le puedo decir que en el sector de educación estuvo el SEC, en el caso de salud estuvo el Sindicato Nacional de Enfermería, agremiados a nosotros estuvo Recope, Sintajap, entre otras organizaciones sindicales, incluyendo las municipales. Perfecto, muchas gracias. Entonces no tienen el dato y no tienen forma de medir ese tipo de cosas. No, señor. Muchas gracias. Ayer don Gilberto Cascante, que también compareció a la Comisión de Sociales, dijo que un chiquito no se iba a morir por no recibir educación. ¿Qué opinión le merecen ese tipo de criterios? Para efectos de analizar lo que dijo don Gilberto Cascante, hay que ver el contexto en el marco en que se realizó la pregunta. Me parece que lo que se estaba sopesando, no tengo la certeza, es que se estaban ponderando los derechos fundamentales o los derechos superiores del niño versus los demás derechos fundamentales que están dentro del marco de derechos internacionales ratificados por nuestro país. Y lo que le puedo decir, don Eric, es lo siguiente, es que cuando hablamos de derechos universales, todos tienen pues una equidad, ¿verdad? En este caso, a la hora de sopesar el valor legal que tiene cada uno de ellos. Lo que sí le puedo indicar es lo siguiente, cuando se trata en materia laboral, a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, cuando tenemos trabajadores que no tienen un salario digno o una labor digna, porque aquellos trabajadores que están bajo esas condiciones, pues obviamente no pueden brindarle educación de calidad a sus hijos, ni tan siquiera van a poder acudir a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, por no tener, por ejemplo, pues, su orden patronal. Entonces, cuando vemos estos derechos, hay que verlos en forma integral, no de forma separada. Entonces, deduzco de sus opiniones que ustedes tienen datos o consideran que trabajadores del Ministerio de Educación Pública no tienen un salario digno o no tienen las condiciones para realizar bien su labor. Es que, don Eric, cuando estamos hablando de un proyecto de esta naturaleza, no estamos especificando el movimiento huelguístico pasado, estamos hablando de un proyecto de ley que va a generalizar de aquí en adelante pues todos los movimientos huelguísticos. Lo que le puedo decir en este caso es que obviamente nos duele el dolor humano, que un niño no pueda comer. Pues también creo que ayer lo aclaró don Gilberto Cascante, eso no es una función clara y precisa de los educadores, darle alimentación a los educandos. Pero aquí es donde nosotros venimos a revitalizar algo tan importante que quedó cercenado en la reforma procesal laboral, como es la oportunidad de que los sindicatos o los dirigentes sindicales puedan negociar con los patronos incluso antes de irse al movimiento de huelga y tomar todas las medidas respectivas para lesionar lo menos posible los derechos de los terceros. Ustedes han hecho un llamado al diálogo importante y siempre han dicho que el gobierno se cerró al diálogo. Realmente los sindicatos están abiertos al diálogo, y quiero decir esto, porque por diálogo no entendamos de que yo tengo que aceptar todas, o sea, como empleador o como patrono o como gobierno, tengo que aceptar todas las condiciones. O sea, el hecho de que dialoguemos no quiere decir que encontremos consensos, o simplemente ahí. Ustedes tienen mayor experiencia en esto que yo y saben que en este tipo de negociaciones se cede parte de lo que se iba a negociar igual a otra parte. La pregunta mía es, ¿son los sindicatos abiertos al diálogo, a escuchar sugerencias? Porque voy a esto, la huelga pasada fue la protesta contra la reforma fiscal. A lo que yo voy es a lo siguiente, si nosotros le hubiéramos dado muchas largas a la reforma fiscal, el problema que hubiéramos tenido económico y las consecuencias para este país hubieran sido nefastas y terribles. ¿Cuánto hay que dialogar y hasta qué tanto hay que ceder para tomar este tipo de políticas? Con mucho gusto, señor diputado. En primer lugar, haciendo eco a la pregunta de la sesión anterior también que usted la hizo,
la Confederación es una estructura superior sindical, altamente política, en el buen sentido del término. Nosotros nos manejamos con estructuras internas como es el Consejo Nacional de Secretarios Generales y Presidentes de las organizaciones. Y nosotros como Consejo hemos determinado que se hace necesario abrir el diálogo social. Y cuando usted está dialogando, no hay una parte que gane, hay una parte donde todos ganan. En un diálogo o en una negociación, la experiencia nos indica que en el debate saldrán las soluciones conjuntas y los consensos que vengan a resolver las diferencias y los intereses que cada sector tenga para su bien. De manera que entonces, indiscutiblemente, y tengan la plena seguridad, señoras y señores diputados, que en el caso de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y sus organizaciones, por acuerdo de su consejo, tenemos toda la disposición de entrar en los procesos de diálogo en el ámbito legislativo, en el ámbito ejecutivo y las conversaciones que haya que tener en lo que procede con el Poder Judicial. Pero eso es lo que queremos y venimos a hacer énfasis. No puede haber una Costa Rica que no dialogue. Este país nos pertenece a todos y tenemos que sacarlo adelante todos con responsabilidad. Le toca a ustedes como legisladores, nos toca a nosotros como dirigentes y dirigentes sindicales. Entonces pongámonos de acuerdo. Por eso el país ha tenido sus estructuras, por eso existe el Consejo Superior de Trabajo, un órgano tripartito definido y nombrado al calor y al tenor del convenio 144 de la OIT. ¿Por qué no dialogar? ¿Por qué imponer? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no tenemos esa capacidad de énfasis democrático y de pensamiento democrático y dejamos de lado la imposición y tomemos como bandera el consenso?